El tema que desarrollamos el día de hoy es funciones 2, la segunda parte de las funciones. La semana pasada hemos explicado lo que corresponde al tema de par ordenado, dominio, rango. Hemos aprendido a reconocer lo que es una función mediante pares ordenados, ¿no? El día de hoy vamos a ver la segunda parte aplicado a la regla de correspondencia, ¿ya? Primero establecemos con respecto a la regla de correspondencia, ¿no?, de una función. Dado dos conjuntos A y B no vacíos, una función f es aquella correspondencia, ¿no?, f de A en B, que asigna a cada elemento X que pertenece al conjunto A lo más un elemento Y que pertenece al conjunto B. Eso se interpreta de la siguiente manera: dos conjuntos, ¿no? Mediante diagrama de Venn se explica así, ¿no? Conjunto A, conjunto de partida, donde está el dominio; conjunto B, conjunto de llegada, donde están los elementos de rango; y la función f de A hacia B. X representa el dominio y Y representa el rango. Entonces se tiene lo siguiente: como regla de correspondencia, Y igual a fx, ¿ya? Y igual a un fx. Eso significa que X es una variable, ¿no?, independiente, mientras que Y es una variable dependiente, es decir, depende de X, ¿de acuerdo? Depende de X, ¿ya? La variable X o la variable Y va a depender de X. Si la función está mediante un par ordenado X, Y, sabiendo que Y es f de X, entonces, ¿no?, la función como par ordenado sería X, punto y coma, f de X, ¿no? Ahora, el f de X obviamente se va a calcular en la regla de correspondencia, ¿no?, según como indique el valor de X, ¿ya? Según como indique el valor de X. Con ello vamos a ver algunas funciones especiales. Una de ellas es la función constante, ¿ya? Una de ellas es la función constante. Es aquella función de la forma y igual a f de x igual a k, donde k pertenece a los números reales, ¿ya? K pertenece a los números reales, siendo k una constante, ¿ya? Siendo k una constante, cuya gráfica es, ¿no?, los ejes coordenados, eje x, usted tiene acá eje x, eje y. Tener en cuenta que en los ejes coordenados el punto de origen es donde se corta el eje X con el eje Y. Este punto es conocido como punto de origen. Del punto de origen en el eje X, a la derecha están los valores positivos y a la izquierda los valores negativos. En el eje Y, del punto de origen hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo, ¿ya? Ese con respecto al punto de origen en los ejes coordenados. Luego, el valor constante se ubica, ¿no?, en el eje Y. ¿Por qué? Porque Y es igual a fx igual a k. Significa que Y es igual al valor constante. Eso se ubica en el eje Y, ¿ya? Ese punto se ubica en el eje Y. Ahí está, es un punto en el eje Y. Ya es un punto en el eje Y. Y igual a k. Y justamente en ese punto, o por ese punto, pasa la gráfica de la función. Y la gráfica de la función constante es una recta paralelo al eje X, ¿ya? Es una recta paralelo al eje X, ¿ya? Esta recta va a ser paralelo al eje X. Entonces, como del punto de origen hacia arriba están los valores positivos, significa que k es un valor positivo, ¿no? Y si k es un valor negativo, va a estar ubicado por debajo del origen. Pero la gráfica sigue siendo una recta paralelo al eje X, ¿ya? La gráfica sigue siendo una recta paralelo al eje X. Y igual a k, ahí está, esa es la recta Y igual a k.
¿Qué significa entonces y igual a k? Que es una constante, ¿no? El dominio son los valores que toma x. Entonces, o también conocido como las abscisas, ¿ya? También es conocido como las abscisas. El dominio son todos los reales, es decir, de menos infinito hasta más infinito, todos los reales, ¿ya? Eso es el dominio. Mientras que en el rango, por ser una constante, ¿no? Para cualquier valor real, siempre y toma el mismo valor constante, por eso que es una recta paralelo al eje x. En consecuencia, nuestro rango de la función es igual a k. O sea, el valor de la constante es igual al rango, ¿ya? Entonces, cada vez que yo tenga y igual a k o f de x una constante, su rango es ese valor constante para cualquier valor que tome x en el dominio, ¿ya? Luego con eso tenemos, ¿no? Tenemos justamente la función identidad. La función identidad es aquella función que tiene la forma de y igual a f de x igual a x. Función identidad. Esto significa de que cualquier valor que tome x, y también va a tomar el mismo valor que toma x, porque y es igual a x, ¿no? Cuya gráfica es, ahí están los ejes coordenados, ¿no? Los ejes coordenados, eje x, eje y. Entonces, ¿cómo se hace el bosquejo de la gráfica? Es decir, si x vale 0, entonces y también vale 0. En consecuencia, es un punto en el origen. Cuando x vale 0, y también vale 0, entonces es un punto en el origen. Cuando x vale 1, y también vale 1. Entonces sería un punto en 1,1. Si x vale 2, y también vale 2. Entonces sería un punto 2,2. Y si x vale menos 1, y también vale menos 1. Entonces sería un punto en menos 1,-1. Y así sucesivamente vamos ubicando todos los puntos. La unión de todos esos puntos me genera justamente la gráfica. Y la gráfica va a pasar por el origen de la siguiente manera. Es una recta que pasa por el origen, ¿ya? Pero esa recta que pasa por el origen implica que y es igual a x. Colocar y igual a x o f de x igual a x es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. No te olvides que el dominio son los valores que toma x y el rango son los valores que toma y. Eso también se puede representar así: y igual a menos x. Entonces cambia de posición la recta con el negativo. Y igual a menos x. ¿Ah? Y igual a menos x. El dominio, en este caso, son todos los reales. No es que la gráfica de la recta continúa hacia abajo, continúa hacia arriba, entonces va desde menos infinito hasta más infinito. Y eso se representa con la letra R mayúscula, todos los reales. En ambos casos, el dominio son todos los reales. ¿De acuerdo? Y el rango también. El rango también va a ser todos los reales. No es que y es los mismos valores que toma x. Si el dominio son todos los reales, entonces el rango también va a ser todos los reales. Vuelvo a recalcar, el dominio son los valores que toma x y el rango son los valores que toma y. Entonces x toma todos los reales y y también toma todos los reales. Eso es con respecto a la función identidad, ¿ya? Eso es con respecto a la función identidad. Luego tenemos la función lineal, ¿ya? Luego tenemos la función lineal. En la función lineal, ¿no? Es aquella función de la siguiente forma: y igual a fx igual a x más b, ¿ya? A x más b, cuya gráfica es, ahí están los ejes coordenados, eje x, eje y.
Lo primero que hacemos en este caso es ubicar los puntos tanto en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo ubico este punto B? A ver, ¿cómo vas a ubicar este punto B? Este punto B es justo cuando X es igual a 0. Es decir, ¿no? Es decir, acá. A ver, vamos a establecer esto, ¿ya? Cuando X vale 0. Si X es igual a 0, reemplazas A por 0 es 0 y solo me queda B. Significa que Y es igual a B. Y eso está ubicado acá, ¿ve? Entonces, cuando X vale 0, Y vale B. Es un punto en el eje Y, B. Siguiente paso. Siguiente paso es, ¿no? Siguiente paso es hacer que Y sea 0. Si Y vale 0, ¿no? Hacer que Y sea igual a 0, ¿no? Entonces queda así, 0 igual a X más B. ¿Ya? Y acá voy a despejar el valor de X. Más B pasa a la izquierda con negativo, menos B, igual a X. El A que multiplica a X, pásalo a dividir. Sería menos B sobre A, igual a X. Esto ocurre cuando Y es igual a 0. Entonces decimos así. Cuando Y vale 0, está en el origen, pero X vale menos B sobre A. Entonces será así. Menos B sobre A. ¿Ve? Es un punto en X, ¿no? Cuando Y, este valor Y es igual a 0, está en el origen, 0. Y el valor de X es menos B sobre A. En esos dos puntos, una vez que lo tienes ubicado, por esos dos puntos va a pasar justamente la gráfica. Y la gráfica en este caso es una recta. No, va a ser una recta, así. Ahí está, ¿ven? Por esos dos puntos usted traza la recta. ¿De acuerdo? De esa manera es como se consigue los valores de X y de Y. ¿Ya? De X y Y. El secreto es ubicar los puntos. El punto en el eje Y, el punto en el eje X. Y luego por ahí usted traza una recta. Y así consigue la gráfica de la función lineal. También esto ocurre cuando el coeficiente principal A es mayor que 0. ¿Ya? El coeficiente principal A es mayor que 0. Ejes coordenados. Ubica un punto en el eje Y cuando X vale 0. Ahí está el B. Ubica un punto que es menos B sobre A. Ahora está a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Trazó la recta. Entonces la gráfica de la recta toma esa posición, ¿no? Cuando el coeficiente principal de X es menor que 0. Entonces hay dos casos entonces en la función lineal. ¿De qué depende? Depende del coeficiente de X, ¿no? Depende del coeficiente de X. Si el coeficiente de X es positivo, mayor que 0, la gráfica toma esta posición. Si el coeficiente principal, que es el coeficiente de X, ¿no? Es negativo, o sea, menor que 0, la gráfica adopta esta posición. ¿Ve? Adopta esta posición. ¿Ya? Entonces tiene usted dos casos. Pero en ambos casos, el dominio son todos los reales. ¿Y el rango, profe? Ah, el rango también es todos los reales. No te olvides que el dominio son los valores que toma X y el rango son los valores que toma Y. ¿Ya? Jamás te olvides eso. Eso fue función lineal. Veamos ahora la función cuadrática, ¿no? Veamos la función cuadrática. Es aquella función de la siguiente forma. Y igual a f de x igual a x al cuadrado. ¿Ya? X al cuadrado. Ahí está, ¿ve? X al cuadrado. Cuya gráfica se establece así. Eje X, eje Y, ¿no? Punto origen, donde se cortan los ejes, es el punto de origen. De la gráfica genera esta curva. A esta curva se le llama parábola.
¿ya? A esa gráfica se le llama parábola. Entonces, la función cuadrática, la gráfica es una parábola. Pero hay ciertos requisitos que se cumple acá, ¿no? Eso es y igual a x al cuadrado. Luego usted tiene así, en el otro sentido, ¿ve? Punto del origen, la parábola ahora está invertido hacia abajo. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando y es igual a menos x al cuadrado. Entonces, ocurre dos casos. Y igual a x al cuadrado, la parábola se abre hacia arriba, ¿no? Con el vértice en el origen. Y cuando es menos x al cuadrado, la gráfica se abre hacia abajo con el vértice en el origen. ¿Ya? Con el vértice en el origen, ¿de acuerdo? Ojo, cuando es positivo se abre hacia arriba, ¿no? Coeficiente principal positivo, coeficiente negativo se abre hacia abajo. ¿Qué más debes tener en cuenta acá? El dominio. Ya sabes que el dominio son los valores que toma x. En ambos casos, el dominio son todos los reales. ¿Ya? En ambos casos, el dominio son todos los reales. ¿Dónde va a cambiar? En el rango. Ojo a esto. El rango de la función. Guíate de la gráfica. La gráfica se abre justo del origen hacia arriba, ¿ve? Tanto por la izquierda y por la derecha, la gráfica va del punto de origen hacia arriba. Y hacia arriba están todos los valores positivos. En el punto de origen, ¿no? Y vale 0. Y como la gráfica se abre hacia arriba, quiere decir que es más infinito. En conclusión, el rango es de 0 a más infinito. Cerrado en 0 y abierto en más infinito. En el otro caso ocurre lo contrario. ¿Ve? El rango de la función es, como la gráfica se abre hacia abajo está menos infinito. Entonces, el rango de esa función es desde menos infinito hasta llegar al punto de origen, que es el 0. El 0 sí lo toma. Cerrado en 0. Los infinitos, ya sabe que eso siempre se coloca abierto. De esa manera se concluye para la función cuadrática. ¿Ya? De esa manera se concluye en la función cuadrática. A ver, con ello establecemos el siguiente ejercicio. Dice, si f es una función constante, además f de 4 es igual a 5, ¿qué significa? Que f de x es igual a 5. Este es un caso particular. Si f de 4 es igual a 5 y siendo la función constante, entonces para cualquier valor que tome x, ¿no? El valor constante sigue siendo el mismo, no cambia. Por eso que f de x es igual a 5, ¿no? Y eso me establece como referencia f de 4 igual a 5. Y como es constante, entonces x. ¿Esto qué implica? Implica que para cualquier valor que tome x, el valor va a seguir siendo 5. ¿Ya? El valor del rango va a seguir siendo 5. O sea, profe, f de 2, ¿cuánto vale? Si yo digo f de 2, significa que x vale 2. F de 2, ¿cuánto vale? 5. Profe, ¿y f de 11? F de 11 también implica que x vale 11. Entonces, f de 11 también sigue siendo 5. Profe, ¿y el f de 10? En el f de 10, x vale 10. Entonces, f de 10 también sigue siendo 5. Y el f de 1, x también vale 1. Entonces sería f de 1 sigue siendo 5. Esa es justamente la característica de la función constante. Entonces, si eso es la función constante, ¿ya? Si eso es la función constante, esto va a generar así. A ver, esto va a ser así. Reemplazamos, ¿ve? Reemplazamos.
¿no? Hemos quedado que f de 2 vale 5, ahí está. F de 11 también vale 5, ¿no? Y f de 10 también vale 5. F de 1 también vale 5. Entonces, hacemos la parte operativa. ¿Ya? Aquí se hace la parte operativa. 7 por 5 es 35, 2 por 5 es 10, 4 por 5 20 y menos 5. 35 más 10 es 45, 20 menos 5 es 15. Y entonces el resultado es 3. ¿Eh? Eso fue para la función constante. ¿Ya? Eso fue para la función constante. Función identidad. Si el conjunto de pares ordenados representa una función identidad, calcule A más M. ¿Cuál es la característica de la función identidad? Que Y es igual a Fx igual a X. Entonces, si Y es igual a X, significa que los elementos en el par ordenado son iguales, pues. O sea, si X vale 4, Y también vale 4. Por eso que sale 4,4. Si X vale 6, Y también vale 6. Por eso que es 6,6. Si X vale 3, implica que Y también vale 3. Entonces, mira lo que sucede. Que M menos 1 debe ser igual a 3. Y de ahí se obtiene el valor de M. Menos 1 pasa sumando, M vale 4. En el siguiente, si X vale 7, de Y también vale 7. En consecuencia, A es igual a 7. ¿No? En consecuencia, ¿no? A es igual a 7. Ahí está. No hay nada que resolver, por lo tanto, A es igual a 7. Y listo. Eso es, digamos, el requisito de la función identidad. Los elementos de cada par ordenado son iguales. Eso es la función identidad, chicos. Apréndanse bien estos casos, ¿ah? ¿Ya? Apréndanse bien. ¿Ya? No te vayas a sorprender en el temático. ¿Ya? Apréndanse bien ese caso. Por lo tanto, la suma, ¿no? A más M es igual a 11. ¿Ya? A más M es igual a 11. Así es, Merz Valentino, ¿no? Urbino, muy bien. De esa manera, ¿ok? Si f es una función lineal, además se sabe que f de 5 igual a 19, f de 10 igual a 4, evalúe f de 2. Planteamos así. No me establecen la regla de correspondencia a la función lineal. Asumimos condición general. Que f de x sea igual a x más b. Esa es la condición general de la función lineal. Si eso es la condición general de la función lineal, ¿de acuerdo? Significa que debemos hacer la evaluación. A ver, f de 5. Si yo digo f de 5, estoy diciendo que x vale 5. Esta x toma el valor de 5, reemplazo. A por 5 es 5a más b. Pero por dato eso vale 19. Eso es igual a 19. También el f de 10. Digo f de 10, entonces x vale 10. Se reemplaza. A por 10 es 10a más b. Condición es igual a 4. Entonces acá se ha formado un sistema de ecuaciones en la cual se resuelve así. Método cancelación. Se resta de abajo hacia arriba. Ahí está la flechita. ¿Quién con quién se resta? De abajo hacia arriba. Vas a restar. Y restando queda así. Restando queda así. 10a menos 5a es 5a. B menos b se cancela. 4 menos 19 es menos 15. Quinta. ¿Ya? Quinta. Entonces a es igual a menos 3. Este valor de a menos 3 se reemplaza en cualquiera de las dos igualdades.
En este caso, estoy reemplazando en esta primera. 5A más B igual a 19. Óigame, pero A vale menos 3. Entonces 5 por menos 3 más B igual a 19. Multiplícame aquí. 5 por menos 3 es menos 15. Menos 15 a la derecha pasa con más 15. Y 19 más 15, ¿cuánto es 19 más 15? Eso es 34. Y ya tengo el valor de B. ¿Ve? Ya tengo el valor de B, 34. ¿Ok? Con eso reemplazamos en la regla de correspondencia. AX más B. A vale menos 3, ahí está menos 3 por X. Más B que vale 34. Ya tengo la regla de correspondencia. Ya puedo calcular F de 2. A ver, calculemos F de 2 entonces. F de 2 implica que X vale 2. Entonces será menos 3 por 2. ¿No? Va a ser menos 3 por 2 porque X vale 2. Ahí está. Más 34. Haga la operación aquí. Menos 3 por 2 es menos 6. Y 34 menos 6 es 28. Y ahí está, ¿ves? Por lo tanto, F de 2 es igual a 28. ¿Ya? 28, ¿ok? Listo, chicos. Vamos a explicar ahora la dirigida, ¿ok? Vamos a explicar la dirigida, ¿ya? En este primer ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente acá. Que f de x es igual a x más 3, cuyo dominio es 1,4. Dos únicos elementos en el dominio. Esa es una función lineal. F de x igual a x más 3 es una función lineal, ¿no? F de x igual a x más 3 es una función lineal. El dominio, acuérdense que el dominio son los valores que toma x. Entonces, para este ejercicio me está diciendo de que x, ¿no? Para x igual a 1, entonces f de 1, ¿cuánto vale? Hay que reemplazar, ¿no? Hay que reemplazar, va a ser 1 más 3 igual a 4, ¿no? Para x igual a 4, entonces aquí va a ser f de 4, ¿no? Reemplazamos, va a ser 4 más 3. Y eso es igual a 7. ¿Ve? Por lo tanto, el rango, ¿no? El rango son los valores que toma y. No se olvide que y igual a f de x es el rango. Entonces, si f de 1 es igual a 4, entonces el rango es 4. Y cuando x es igual a 4, entonces el rango es 7. Ahí está. Entonces, esos es justamente los elementos de rango. ¿Ya? Esos son los elementos de rango, chicos. Es el rango, ¿ok? Ahora, como pares ordenados, ojo aquí, como pares ordenados, la función va a ser así. A ver, como pares ordenados, la función va a quedar así. El dominio, cuando x vale 1, ¿cuánto me salió? 4. Entonces es 1,4. ¿Eh? Cuando x es igual a 4, ¿cuánto me salió el rango? 7. Entonces 4,7. Así quedaría como par ordenado, ¿eh? Así es como queda, ¿no? La función mediante pares ordenados. Listo. Me pide ahí la suma de elementos del rango de la función. Entonces, la suma, ¿no?, de los elementos del rango debe ser igual a 4 más 7. Eso es igual a 11. ¿Ve? Es igual a 11. Así es como se consigue la suma de los elementos del rango. ¿Ya, chicos?
¿no? El dominio, ojo que acá en la función el dominio es así. A ver, la función es así, ¿no? Es una función cualquiera, g de x igual a x más 1 sobre x más 2, ¿no? El dominio dice que es igual a 0, menos 1. ¿Eso qué implica? Implica de que si x es igual a 0, entonces no se olvide que y es igual a g de x. Entonces y, que es igual a g de x, como x vale 0, va a ser g de 0. Reemplazamos 0 más 1 sobre 0 más 2, porque x vale 0, y eso es igual a 1 medio. ¿Ven? Luego, cuando x es igual a menos 1, ¿ya? Cuando x es igual a menos 1, entonces y es igual a g de menos 1. Reemplazamos, va a ser menos 1 más 1 sobre menos 1 más 2. Menos 1 más 1 me da 0 y menos 1 más 2 me da 1. Pero 0 entre 1 sigue siendo 0. En consecuencia, el rango, ¿no? El rango son los valores que toma y. Cuando x es 0, y vale 1 medio, ¿no? 1 medio. Y cuando x vale menos 1, y vale 0. Entonces, esos son los elementos de rango. Dice, hay la suma de cuadrado de los elementos de rango. Ya. Entonces, acá debo calcular la suma, ¿no? La suma. 1 medio elevado al cuadrado más 0 al cuadrado. Me pide la suma de los cuadrados, ¿no? 1 medio al cuadrado es 1 cuarto y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Por lo tanto, nuestra respuesta acá sería 1 cuarto más 0, 1 cuarto. ¿Eh? Esa va a ser nuestra respuesta para este ejercicio, porque me está pidiendo la suma de los cuadrados de los elementos del rango. ¿Ya? De esa manera, chicos. Eso es para el ejercicio 2. A ver, ejercicio 3. Acá tenemos dos casos. A ver, dos casos. ¿Está bien? Tenemos dos casos, chicos, acá. El primer caso es cuando f de x es igual a x más 2. Y cuando f de x es igual a x más 2, puedo hallar yo f de 20. Y si es f de 20, implica que x vale 20. Entonces esto es 20 más 2. Eso es igual a 22. Luego viene el segundo caso. Segundo caso es cuando g de x es igual a x menos 2. Y acá es donde yo puedo calcular g de 30. G de 30. Implica de que x es igual a 30 menos 2. Y eso es 28. De esa manera conseguimos los resultados de f de 20 y de g de 30, ¿no? Por lo tanto, la suma f de 20 más g de 30 debe ser igual. Los resultados: 22 más 28. Ese resultado final es sumando sale 50, ¿no? Sumando sale 50, ¿ves? Esa es la respuesta entonces acá, ¿no? Nuestra respuesta es 50. ¿Eh? Eso fue en el ejercicio 3. Ejercicio 4, a ver. Una situación operativa acá. Resulta que
En este caso, ¿no? En este caso, el f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Esa es, digamos, la función. En esta función es donde yo voy a evaluar. ¿Qué voy a obtener aquí? A ver, f de 2. Aquí obtenemos f de 2, va a ser 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Y eso es un cuarto, ¿no? 2 al cuadrado es 4. Y también obtengo el f de 3. Y el f de 3 en este caso va a ser 1 sobre 3 elevado al cuadrado. Y eso es un noveno. Ahí está, a ver. Reemplacemos, a ver, reemplacemos para la parte operativa acá. Vamos a reemplazar. ¿Cómo reemplazamos aquí? F de 2 vale un cuarto, ¿no? Más f de 3 vale un noveno. Ahí está. Sobre 36 a la menos 1. Y 36 a la menos 1 es 1 sobre 36, ¿no? Por ser exponente negativo se invierte. Y esto se suma multiplicando en aspa. 1 por 9 es 9. 4 por 1 es 4. Sobre, obviamente acá sobre, ¿no? Acá usted multiplica también los denominadores. 4 por 9 es 36. Suma de dos fracciones, muchachos. Sobre, acá, 1 sobre 36. El resultado, 13 sobre 36. Y aquí 1 sobre 36. Ahí está, ¿ver? Y usted multiplica extremos y también multiplica los medios. En ese sentido, esto es 13 por 36 sobre 36 multiplicado por 1. ¿No? Así es como se divide fracción sobre otra fracción, ¿no? Más conocido como, de forma memotécnica, el sanguchito, ¿no? 13 por 36 y 36 por 1. Y como tú verás, acá no se multiplica. Simplifico 36 con 36. Me queda 1. Entonces la respuesta aquí me queda 13. ¿Eh? Acá la respuesta es 13, muchachos. ¿Está bien? Así es como se realiza la parte operativa, chicos. Tener cuidado, ¿no? Tener cuidado en la parte operativa. ¿Ya? A ver, ejercicio 5 dice, grafique en el plano cartesiano la función. Bueno. 1,1, ¿qué significa? Significa que x vale 1 y y vale 1. X vale 2, y vale 2. X vale 3, y vale 1. X vale 4, y vale 2. ¿No? Son los pares ordenados, en la cual vamos a graficar en el plano cartesiano. Esto va a ser así. ¿Ya? Esto va a ser así, plano cartesiano. Vamos a hacer primero los ejes. Ahí está, ¿ven? ¿Ya? Ahí están los ejes. ¿Está bien? Aquí esto es eje Y y esto es eje X. Es el plano cartesiano, ¿ven? Entonces aquí ubicamos así, 1,1. Cuando X vale 1, Y también vale 1. Entonces se hace el intercepto acá. Haces el intercepto y genera este punto. Este punto representa 1,1. X1, Y1 es 1,1. Luego viene 2,2. Significa que en X ubico 2, en Y también ubico 2. Y hacemos el intercepto, ¿no? Hacemos el intercepto. ¿Ya?
Ahí está el intercepto. Ya, se hace el intercepto. Y aquí estaría el punto 2,2. Son pares ordenados en el plano. 2,2. Luego viene 3,1. Significa que en X ubico el punto 3. Pero dice 3,1. Entonces el intercepto va en el 1. Ahí estaría el punto, ¿eh? Aquí debe estar ubicado el punto, ¿no? X vale 3, Y vale 1, entonces 3,1. Luego viene 4,2. Significa que en X ubico 4. Ahí está el 4. Y en Y ubico el 2. En Y ya está el 2. Hago el intercepto entonces, ¿no? Hacemos el intercepto, ¿no? Hacemos el intercepto, ahí está, ¿no? Más o menos por aproximación ubico el punto. Ahí está. Ese es el punto 4,2, 3,1, ¿no? Ojo esto, por favor, acá. Este punto es el 4,2. Este punto es 3,1. Este punto es 1,1. Y este punto es 2,2. Y hasta los pares ordenados son puntos en el plano cartesiano. ¿Ok? Son puntos en el plano cartesiano. Así es como se hace la gráfica de este caso. En esta situación, a ver, bajo esa perspectiva, ¿no? Cuando X vale 1, Y vale 2. Entonces decimos así: F de 1, ¿no? F de 1, como es f de X, F de 1 es igual a 2. Y F de 3, cuando X vale 3, el intercepto está en el punto 5. Entonces, el F de 3 es igual a 5. Por lo tanto, la suma de F de 1 más F de 3, suma los resultados, 2 más 5, 7. ¿Eh? Esa es la respuesta en este caso. ¿Ah? En este caso queda así, ¿ve? F de 1 debe ser 2 y F de 3 debe ser 5, ¿no? Es la unión de los interceptos en la gráfica. ¿Ah? Es la unión de los interceptos en la gráfica, ¿ok? Eso también es una función lineal. Por la forma de la gráfica, eso es una función lineal, ¿ok? ¿Ah? Es una función lineal. Se traza la gráfica de f de x igual a x más 2. ¿Qué debo hacer para trazar esta gráfica? Vas a hacer una tablita de valores, una tabulación. ¿Ya? Acá se realiza una tabulación de valores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta tabulación de valores? A ver. Vamos a hacer así. ¿Ya? Se plantea una tabulación de valores. ¿Ya? Vamos a plantear una tabulación de valores acá. Así. Listo. Y se establece lo siguiente, ¿no? El valor de X y el valor de Y. No te olvides que Y es igual a f de X y eso es igual a X más 2. ¿Ya? Es el Y igual a f de X igual a X más 2. Entonces, acá en esta tabulación voy a establecer los valores así. ¿Qué valores voy a asignar? Cuando X vale 0, reemplazas f de 0. Si X vale 0, Y vale 2. Y ahora cambio de posición, ¿no? Cambio de posición, a ver. Digo así, que Y sea 0, ¿no? Que Y sea 0. Entonces evalúas acá.
Si y vale 0, entonces debe ser igual a x más 2. Entonces acá x vale menos 2. X vale menos 2. Entonces acá colocamos así. Cuando y vale 0, ¿no? Es igual a x más 2, x vale menos 2. Estos son los puntos que se va a tener que ubicar en los ejes coordenados. Ubicamos así. Eje coordenado. ¿Ya? Eje coordenado. No te olvides que aquí está el eje Y y acá está el eje X, ¿no? Eje coordenado, ahí está. Entonces ubicamos los puntos. Mire, ve. Cuando X vale 0, está en el origen. Y vale 2. Y vale 2. Cuando Y vale 0, Y0 está en el origen, pero X vale menos 2. Entonces ubico el menos 2 a la izquierda. No te olvides que en el eje X, del origen a la izquierda es negativo, a la derecha positivo, ¿no? En el eje Y, del punto de origen hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Ya conseguí esos dos puntos. Por esos dos puntos, justamente, ¿no? Se unen esos dos puntos y ahí pasa la gráfica. Y ahí va a pasar la gráfica de la siguiente manera. Más o menos por aproximación. ¿Ya? Más o menos por aproximación. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ven? Más o menos así queda la aproximación. ¿Ya? Este punto lo voy a ubicar acá. Punto menos 2. ¿Ya? Punto menos 2. ¿Ya? Por aproximación. Ahí está, ¿ven? Ahí está, ¿ya? Por aproximación ubicas el punto 2, ubico el punto menos 2 y por esos dos puntos se traza la recta. Y eso representa la función lineal, ¿no? Y igual a fx igual a x más 2. ¿Ya? Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. A ver, de manera similar. ¿Ya? De manera similar dice, traza la gráfica g de x igual a 3 menos x. ¿No? De manera similar. Vamos a hacer una tabulación de valores, ¿no? Planteamos la tablita de valores. Hacemos el planteamiento así, ¿no? Una tabulación de valores. Ahí está. Ya está, listo. Colocamos acá X y Y. Ubicamos los valores. No olvidar que Y es igual a G de X igual a 3 menos X. Entonces, decimos aquí, ¿no? Decimos así. Cuando X vale 0, reemplaza, ¿no? Y va a ser igual a 3. Evalúas acá. X igual a 0, dice 3 menos 0, ¿no? Me queda 3, entonces Y es igual a 3. Cambiamos de posición ahora. Cambiamos de posición, ¿no? Que Y sea 0. Si Y vale 0, ¿no? Y igual a 0. 0 igual a 3 menos X. Menos X pasa a este lado positivo, entonces X es igual a 3.
Entonces aquí x igual a 3, ¿ven? Cuando y vale 0, x vale 3. Estos puntos ubicamos justamente en el plano cartesiano, ¿no? A ver, hacemos los ejes coordenados. Aquí está. Ahí está, ¿ven? Y no olvidarse que aquí está el eje Y aquí está el eje X. ¿Ve? Eje X, eje Y. Colocar los ejes coordenados. Listo. Entonces decimos así. Voy a trazar primero los puntos. A ver, cuando X vale 0, ¿no? Cuando X vale 0, Y vale 3. Y vale 3. Y cuando Y vale 0, o sea en el origen, X también vale 3. Ahí está, ¿ves? Hemos ubicado esos dos puntos. Entonces por esos dos puntos pasa justamente la gráfica. Y la gráfica va a quedar así. Listo. Oh, es una aproximación el bosquejo, por si acaso, ¿ah? Es una aproximación el bosquejo de la gráfica, ¿ya? Ese debe ser el punto 3. ¿Ya? Ese debe ser el punto 3. Es una aproximación de la gráfica. ¿Está bien? Es una aproximación. ¿Ya? Es una aproximación, ¿no? Ahí está, ¿ven? Y entonces esa va a ser la gráfica justamente de 3 menos X. ¿Ya? Es una aproximación, chicos. ¿De acuerdo? Dice, dada la gráfica, hay f de 2 más f de 4. Esta es una función lineal, ¿no? Esta es una función lineal. La regla de correspondencia está en condiciones generales. Si bien es cierto, el f de 2 es cuando x vale 2. Entonces decimos aquí, cuando x es igual a 2, entonces es f de 2. Y ese f de 2, ¿no? Haciendo el intercepto me vale 3. Cuando x vale 4, entonces haciendo el intercepto f de 4 dice que vale 6, ¿no? Y ya me pide la suma. Por lo tanto, la suma de f de 2 más f de 4, eso es igual a 9. ¿Ya? Pero también yo podría obtener la regla de correspondencia, f de x igual a x más b, ¿no? También yo puedo obtener la regla de correspondencia. ¿Cómo sería? A ver. Es decir, la regla de correspondencia se va a obtener así. F de 2, reemplazo va a ser 2 por A, 2 veces A más B. Pero por dato eso vale 3. Luego tengo f de 4. Reemplazo 4a más b. 4a más b. Y por dato eso vale 6. ¿No? F de 4 vale 6. Listo. Y se formó un sistema de ecuaciones. Hay que restar ese sistema de ecuaciones, ¿no? Se aplica método cancelación, ¿no? Vamos a restar en este sentido. Restamos, ¿ya? Restando queda así: de 4a menos 2a es 2 veces a, b menos b se cancela y 6 menos 3 es 3, ¿no? Entonces aquí el valor de a es 3 medios. Y con eso tengo el valor de a, 3 medios. Si a vale 3 medios, entonces puedo reemplazar aquí en la primera, ¿no? 2 veces a vale 3. A ver, si 2 veces a vale 3, entonces sería reemplazando 3
más b igual a 3. 3 con 3 se cancela, entonces b es igual a 0. Ah, b es igual a 0. Con eso, a ver. El f de x quedaría así, ¿no? La regla de correspondencia. A vale 3 medios. 3 medios por x. Como b vale 0, entonces la función queda así, ¿ven? Así quedaría la función, muchachos. Eso sería nuestra regla de correspondencia. ¿Ya? Eso sería nuestra regla de correspondencia, ¿ven? Listo, chicos.